Hola, muy buena tarde nuevamente. Qué gusto saludarlos por acá. Bueno, hoy voy a comenzar a analizar las fotografías que compartimos la semana pasada, ¿verdad? En el grupo fotográfico Mosqueruno. Así que bueno, voy a entrar por acá, voy a compartir pantalla. Voy a silenciar por acá, perdonen un momento. Están con el audio. Listo, perfecto. Muy bien, vamos a compartir la pantalla del grupo de Facebook para analizar las fotografías. Ya después de haber hecho el ejercicio eh, de análisis de los lentes, de las distancias focales y charlar un poco sobre el enfoque-desenfoque, que ya ahora lo vamos a entender un poco más. Eh, Vamos a ver, yo creo que me bajé mucho, creo que es hasta ahí nomás, creo que ahí estaba bien. Sí, creo que me bajé mucho. Creo que va por aquí. Creería yo que podría ser por aquí. Creo que aquí hay un ejercicio. Sí, aquí hay un ejercicio. Y bueno, ¿cómo me escuchan? Quiero saber cómo me están escuchando. Si me están escuchando bien. Manito arriba si me están escuchando bien. Bien, profe. Muchas gracias. Perfecto. Eh, Ani, muy bonita fotografía. ¿Con qué cámara la tomaste? Profe, esta fue con una Canon Rebel 6D, creo que es ¿Y el con qué nombre. lente la tomaste? ¿Con el kit que viene en la cámara? Profe, es que me vi un tip que Ujú. es darle, o sea, es quitarle el lente y darle la vuelta y pegarlo al cuerpo de la cámara. Ah, ok, Y ya hiciste es macro. un macro. Ujú. Ajá, hiciste un macro, perfecto. ¿Pero qué lente, con qué lente le hiciste el macro? ¿Con el mismo, con el 1855? Sí, sí, señor, con ese mismo. Ok, perfecto. Te quedó muy bonita, te quedó súper bonito el efecto bokeh, el macro te quedó súper bonito, felicitaciones, muy bonito ejercicio. Y bueno, e igual invertiste el- la óptica y claro, se convierte en un macro. Creo que aquí hay otro ejercicio. Ese es el que hiciste de enfoque-desenfoque y el otro era enfoque total, ¿verdad? Si no estoy mal, que es este, ¿verdad? Esa me gusta mucho, una hora dorada. ¿Dónde es esto? Perdóname. Se ve muy bonita. Vamos a ver con esta otra de acá. Perfecto. Creo que este es enfocando todo, ¿verdad? Aquí estamos enfocando todo. Si no estamos, estoy bien. Un punto de fuga. Creo que aquí hay elementos que nos comienza a contar una historia también. Estos elementos que están aquí, la hierba que está recogiendo, a mí me funciona. Creería yo que podría funcionar un poco más en blanco y negro para que se enfoque más como en el personaje y la historia de la acción y no se nos disperse tanto con la paleta de color. Aunque está controlada, aunque no está dispersa la paleta de color, si analizamos el mismo color que tiene las plantas que están en las rejas, es el mismo color que tiene el carro acá en el costado, y él está de verde y hay verde, pero no es que sea como un color de un verde agradable, un verde que matice de una manera agradable con el otro rojo. Así que el blanco y negro creo que favorecería bastante en esta historia. Me gusta el punto de fuga que tiene y el personaje en el medio, totalmente en el medio. Creo que en blanco y negro daría más como importancia a este centro de interés con ese apoyo en líneas. Creo que este es el ejercicio de enfocado todo y me parece propicio, está bien aplicado el enfoque en todo. Ahorita ya la vamos a aplicar ya como un término técnico porque estamos aquí aplicando lo que enfocando y desenfocando lo que está detrás y delante. Pero lo que estamos hablando es de campo de profundidad o profundidad de campo. Eh, Se ve muy bien la flor.
Me gusta un día de bastante sol y se nota la sobreexposición atrás, pero contrasta bastante con la flor que está adelante, el color bastante alto contraste, ¿no? Y bueno, da ese centro de interés totalmente. El desenfoque aporta bastante al centro de interés. Vamos a ver este aquí, un ejercicio también general, básico. Está bien, me parece que el ejercicio está bien, pero creería que podemos componer un poco más. Es decir, el ejercicio está bien aplicado, pero ahora vamos a aplicarlo un poco más, porque es decir, vemos que acá atrás hay unas puertas, hay unos elementos distractores. Podemos buscar un espacio, unos elementos, una composición fotográfica más limpia, no solo por el ejercicio, porque aquí el ejercicio está aplicado, claro que sí, pero si te das cuenta que atrás dice baño de mujeres, en el ejercicio de enfocado todo, es decir, que aquí el ejercicio no aportaría mucho en el de enfoque todo. Me gusta en esto que estoy hablando, que es precisamente a eso donde vamos. Si vemos que hay un contexto que está contaminado de elementos que no aportan a nuestro sujeto o al centro de interés, yo creo que lo más propicio es como lo que se hace aquí, es un desenfoque y bueno, ya lo enfocamos directamente al centro de interés, que sería como el frasco, y esta me parece más limpia aún, aunque hay dos centros de interés aquí, que es eh, el chico y el frasco de jugo, ¿no? O sea, hay un lenguaje, sí, que él es el que va a tomar el jugo, pero creo que hay como una rivalidad entre ellos, quién es el que llama la atención. Al principio, de hecho, en la primera fotografía es más difícil, creo porque tal vez es él el centro de interés por la sonrisa, la mirada, pero sí creería que podemos hacer este ejercicio componiendo un poco más, dándonos un poco más de tiempo en componer el fondo. Es decir, compongamos primero un consejo, ¿ok? Voy a cerrar aquí para saludarlos. Hola, buena tarde. ¿Cómo me les va? Entonces, un consejito. Antes de tomar la fotografía, vamos a componer, ¿ok? Vamos a componer el fondo. Es decir, vamos a observar qué hay en el fondo. Y después de observar qué hay en el fondo, ahí vamos a tomar la fotografía. Pero primero vamos a componer el fondo. Si el fondo está bien compuesto, si vemos que el fondo me funciona, tomo la fotografía. Pero si vemos que ese fondo, es decir, dirijo mi mirada al fondo, si el fondo no me funciona de primeras, es decir, si el fondo de por sí no funciona, el contexto no me va a aportar, entonces optaría por cambiar de fondo. Entonces, analicemos primero los fondos, los contextos. Si el contexto no me funciona, tal vez analizaría en otro espacio y en otro momento el ejercicio, ¿ok? Y así vamos también aprendiendo a ser sensibles a esto, a lo que me dirijo, que es el fondo, componer primero con fondo. Compongamos primero con fondo y después, si queremos involucrar un elemento, un sujeto, un retrato, pues ya queda mucho más fácil porque tienes prácticamente un 60% de composición, ¿ok? Entonces, continuamos. Me refiero a esto. Entonces, si yo llego a este espacio y quitemos los elementos del centro de interés, quitemos el centro de interés. Si quitamos el centro de interés y vemos hacia dónde vemos el fondo, si veo hacia dónde dirige la cámara el fondo, sin observar el chico y el frasco, quitemos estos centros de interés y me queda esta pared de fondo, este techo de fondo, estos carteles de fondo, un pedazo de inodoro, ¿sí? Un pedazo de baño de lavamanos, otro baño de mujeres, un parlante. Estos elementos son los que tenemos que ser inmediatamente, pero inmediatamente conscientes. O sea, lo primero que tenemos que empezar a identificar es fondo. Si el fondo no me funciona, optaría por girar. De pronto, si la luz no es la mejor, entonces optaría por de pronto hacer el ejercicio en otra parte. Por lo que les digo que primero compongamos por fondo. Perfecto. Pero me funcionan mucho estos ejercicios porque recordemos que aquí no estamos calificando un ejercicio, no estamos diciendo está bien hecho o está mal hecho, ¿ok? No estamos observando eso, estamos
apoyándonos a través de los ejercicios de ustedes para poder identificar muy bien a qué nos referimos en cuanto a un término, en cuanto a un tema que estamos tratando. Y de esta manera estamos aprendiendo. Recuerden, aquí no estamos diciendo esta fotografía está mal, esta está bien, sino estamos apoyándonos en ellas para ser conscientes. Entonces, con todo el respeto, recuerden que esto es con todo el respeto. Estamos observando las fotografías con todo el respeto que se merece el fotógrafo y la fotografía, pero nos apoyamos en ella para poder charlar y depurar todo ello. Entonces, el tip que les digo y el consejo es primero compongamos en fondo y después nos daremos cuenta cómo mejora la fotografía. Muy buena fotografía, me gusta mucho. Hay un plano entero, de pronto cortadito un poco la cola, pero no es mucho lo que puedo decir que se cortó y se dañó la foto. Para nada, de hecho, me gusta el desenfoque que genera, el centro de interés, aún estando como en unos tonos muy tierras, muy oscuros y sin tanto brillo como estamos como hoy en día, como acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados como que a ver con mucho brillo y sin tanto grano, es decir, los celulares están procurando siempre esta imagen sin tanto ruido y con mucho brillo en los colores. Pero me gusta esa tonalidad y ese grano que parece como si fuera una película de cámara analógica, así que súper fotografía, me gusta mucho el ejercicio que has hecho, Alejandro. Si estás por aquí, está muy bien el ejercicio. Esta fotografía tú la tomaste también, Alejandro. ¿Estás por acá? Sí, profe, buenas noches. Sí, señor, esa fotografía la hice con mi hermano y pues todo fue en la casa. Muy bien, muy bien. Los dos ejercicios me gustan mucho. Prácticamente todo está en un solo término, es decir, todo está en un mismo campo de profundidad o en una misma dimensión de profundidad, digamos. No hay un primer término como en este caso que si yo pongo aquí voy a dejar de compartir, si yo pongo aquí mi mano y aquí mi cabeza, la mano estaría en un primer término, después esta varillita estaría en otro término y mi cabeza estaría en un tercer término. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, la pared. Quinto término, el fondo negro. Ahí en esa parte que movemos en la composición de acá, no hay esa terminología prácticamente, todo está en un primer término. Y eso es súper bien para generar ese lenguaje que estamos hablando, de enfocar todo. Es decir, estamos hablando de un solo contexto. Y aquí me parece que me gusta cómo has empezado a jugar con composición de los elementos, a distribuirlos, porque esto de lo aleatorio no es tan fácil de generarlo, del accidente, de que esta línea con este diagonal de este cuaderno, de este libro, con estas letras, generen como esa forma tan accidental naturalmente. A veces convierte como en algo que es más difícil de controlar y se nota que comienza uno a manejar esa aleatoriedad. En cuanto a narrativa visual, me gusta mucho la parte que has quitado, ¿no es cierto? O que has superpuesto el libro sobre el rostro, es decir, en la narrativa prácticamente hay una poesía, ¿no? Que es una poesía visual, porque tu rostro sería un libro abierto y un libro abierto hacia adentro, que tú lo tienes hacia adentro, y una portada hacia los de afuera. Me gusta mucho, o sea, hay mucho lenguaje, mucha narrativa. Vemos que hay también aquí ya una cita eh, literaria, un referente literario, y ya comienza también a jugar con esas partes de las otras líneas que tenemos que empezar a ver en la fotografía, que no solo existe la línea del centro de interés visual, sino que hay otras líneas escondidas, líneas de historias y narrativas que están por ahí encriptadas en nuestras fotografías. Me gusta mucho, las dos fotografías están bien realizadas, no se trata de encontrar errores o defectos o virtudes, sino de que nos apoyemos en estos ejercicios, en estas fotografías para mejorar y para entender el ejercicio. Simplemente yo los felicito a todos porque todos prácticamente por realizar el ejercicio estamos cumpliendo con el hábito de nosotros, el hábito fotográfico. Recuerden que el hábito fotográfico no se ejecuta, no se cumple o no se realiza eh,
observando nada más. Está bien observar y analizar y pensar lo que estamos observando, pero es más allá, no es solo observar. Tenemos que eh, capturar la imagen. Tenemos que siempre estar procurando la imagen. Creo que hasta ahí estamos los que hemos compartido. Sigan compartiendo, por favor. Recuerden que el compartir es el que hace que podamos avanzar en el ejercicio de la fotografía. Es decir, que ustedes suban las fotografías aquí al grupo, hace que podamos apoyarnos y que ustedes puedan tener conciencia también, bueno, voy avanzando en este proceso, he sido consciente, porque aquí la evaluación es esa. Ustedes van subiendo el ejercicio y ahí vamos evaluando el proceso. No hay una evaluación y un examen. El examen prácticamente es el proceso. El examen es el proceso. Y cumplir con el proceso hace que nosotros cumplamos con cualquier ejercicio en un momento de examen. Así que nada, bienvenidos y bienvenidas, buena tarde nuevamente. Estábamos analizando las fotografías de los compañeros y compañeras que nos comparten y que los invito, por favor, que cuando dejemos un ejercicio, compártanlo, realícenlo. No nos cuesta nada y lo que aprendemos es muchísimo porque la experiencia que empezamos a abordar no solo con un ejercicio. Miren que lo que yo les invito es un ejercicio, pero los ejercicios que tenemos que hacer son miles, miles de miles, porque yo en un solo evento social, en un solo evento de un cumpleaños, en una boda, yo hago unas 2.000, 2.500 fotografías, de las cuales se entrego unas 1.500 fotografías. Es decir, que solo en un evento hago 1.500. Deberían de hacer más o menos unas 10.000, 20.000 fotografías para que uno diga, estoy como comenzando a entender de qué se trata este ejercicio. Estoy comenzando a ser sensible, a sentir de qué se trata este ejercicio. Porque al principio como que lo vemos por fuera, como superficial. Y a medida de que va pasando el tiempo y nuestro cerebro se va siendo sensible, empieza uno a decir, wow, yo esto no lo veía, esto no lo entendía y ahora lo entiendo, lo veo muy claramente y es porque estoy siendo más sensible y de eso se trata. Entonces, ¿cómo somos sensibles? ¿Cómo podemos ser más sensibles en la fotografía? No hay otra manera que ejercitando, haciendo los ejercicios y eh, analizando los ejercicios. Es decir, lo que estamos haciendo en estos momentos. Damos un tiempito de analizar las fotografías para que todo quede claro, tanto las personas que han compartido como las personas que aún no comparten, pero nos apoyamos en las fotografías de los que comparten. Pero yo lo digo, realicen el ejercicio. Es que si no lo realizan es muy difícil aprender. Así que nada, comencemos nuevamente. La semana pasada miramos lo que son lentes, ¿no es cierto? Objetivos y miramos que hay teleobjetivos, que hay lentes fijos, que hay gran angulares, que hay macros, que hay diferentes ópticas y que esas ópticas nos generan diferentes apariencias fotográficas o diferentes apariencias en nuestros aspectos visuales de la fotografía. Y esas características visuales que nos generan esos lentes, pues también son lo que hace que nuestra fotografía tenga pues, un carácter particular, ¿no es cierto? Es decir, si yo tomo una fotografía con un gran angular, un lente de ojo de pescado, pues lo más seguro es que la fotografía va a generar una burbuja y esa burbuja de por sí ya es una fotografía interesante visualmente. Pero tenemos que ser también tener mucho tacto en no abusar de ese tipo de aspectos fotográficos o apariencias fotográficas que no son tan convencionales o naturales. Porque cuando ya abusamos, por ejemplo, de un lente ojo de pescado, a menos de que sea nuestro estilo y ya hagamos un proyecto fotográfico de ojo lente de pescado y tomar fotografías solo con un lente ojo de pescado, pues perfecto. Pero de ahí para allá que estemos en una narrativa, en un fotodocumental, un fotoreportaje y que todo lo estemos haciendo con una sola óptica, diría yo que quedará un poco plano, ¿no? La historia está como muy plana, como que no me cuenta mucha narrativa, solo como que en una burbuja y no hay más. Entonces, en fotografía, de fotodocumental, fotoreportaje, diría que las ópticas sí que son funcionales, porque con un angular tenemos
bastante contexto, es decir, puedo contar qué hay ahí, qué pasa ahí, qué está sucediendo ahí en ese contexto, y también puedo tener unos ópticas más cerrados a planos detalles, ¿no es cierto? Un 35, 50, 85 milímetros hasta cerrar un plano a manos, a ojos y a planos detalles de, por ejemplo, si estoy en un escritorio, si llego a una zapatería y comienzo a hacer un fotoreportaje de los zapateros del municipio y cuántos zapateros hay y quiero tomar las fotografías de los talleres de los zapateros, ¿ok? Entonces comienzo a hacer la fotografía del contexto donde él trabaja, el taller, con un gran angular. Después a él un retrato, tal vez con un 35 o con un 50, depende del espacio donde yo esté. A veces los talleres son muy pequeños, muy cerrados, muy pegados. Y al ser tan pegaditos no me da chance a utilizar una óptica 55 o 85 milímetros. Tal vez tengo que hacerlo en un 35 o en un 24 milímetros. Recuerden que el kit normal que viene en el estándar de las cámaras fotográficas de gama media, media baja, son 18-55, el lente 18-55 estándar. Así que con el 18 tenemos un gran angular o una panorámica, digámoslo, razonable, puedes tener una información razonable dentro de ese 18 milímetros. Y con el 50 milímetros tenemos una distancia focal razonable para un retrato, para generar un retrato proporcional. Recuerden que cuando empezamos a cerrar la distancia focal, nuestro rostro o nuestras proporciones cambian. Recuerden la clase pasada que mirábamos el rostro, el primer plano del chico, que cuando empezaban a hacer con la óptica un poco más cerrada, el rostro se empezaba a hacer como más ancho. Es extraño, pero las ópticas cambian la apariencia y tenemos que tener cuidado y apoyarnos con ello. Es decir, es nuestra herramienta, todo es nuestra herramienta. Y si queremos estilizar y perfilar algo, pues tendremos que tener en cuenta que esa óptica nos va a generar de pronto una estilizar más la figura, un gran angular, que un 85, que un 55, que un 200 milímetros, que nos comienza más bien a generar una proporción más ancha, ¿ok? Perfecto. Ahora, estas ópticas, estos lentes, tienen en esas distancias focales, tienen diferentes Fs, ¿verdad? Recordemos qué es el F. Alguien me puede escribir aquí en el chat qué es el F. Diafragma. Alguien puede conectarse en el chat y escribirme en el chat, por favor. Diafragma, perfecto, el diafragma. El diafragma es el F y también tiene otra abreviatura. ¿Cómo es la otra abreviatura aparte del F? Y lo encontramos en el lente. 1, 2 puntos, perfecto. Listo. Ese 1, 2 puntos o F, que es el diafragma, que es nuestra pupila del lente, es el que va a generar nuestro punto de enfoque, nuestro espacio de enfoque, ¿ok? Cuando estábamos hablando en el ejercicio de enfoque, desenfoque, pues prácticamente estamos hablando de profundidad de campo, ¿ok? Entonces ya no lo vamos a hablar así tan coloquialmente. No, es que estamos haciendo enfoque, desenfoque. No, estamos haciendo profundidad de campo. Profundidad de campo corta o amplia. ¿En qué momento se da una profundidad de campo corta? Cuando solo enfocamos una mínima parte y el resto está desenfocado. Es decir, en el ejercicio que acabamos de ver de nuestra compañera Annie, aquí en esta fotografía, la profundidad de campo es muy corta, muy corta. ¿Por qué? Porque solo está enfocado este pedacito y ya lo que está atrás, a milímetros, porque esto está en un macro, está invertido el lente. Recuerden que nos contó que invirtió el lente, que sacó el lente y le dio la vuelta. Ese ejercicio lo vamos a hacer para que tengamos en cuenta todos de qué se trata y que aquí el enfoque lo perdemos porque tenemos que enfocar acercándonos y alejándonos, porque ya perdemos el enfoque manual. Tenemos que hacerlo, el enfoque análogo, acercándonos y alejándonos, y esos milímetros que uno, o sea, con que uno se acerque un pedacito, pero un pequeñito pedazo, enfoca o desenfoca parte del centro de interés. Así que este campo de profundidad
o profundidad de campo es muy corto, muy corto. A milímetros ya estás desenfocado, ¿ok? Muy bien. Entonces, en este caso, el lente fue invertido, ¿verdad? Perdóname. El lente fue invertido. Pero en otros casos, para generar ese desenfoque, para el campo de profundidad quede muy corto, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Alguien recuerda qué debería de hacer o qué debería de tener de característica el F para que quede desenfocado atrás o desenfocado o el campo de profundidad más corto, hablemos técnicamente más bien? ¿Qué tiene que tener de característica el F para que el campo de profundidad sea más corto? A ver, ¿alguien le podemos echar un poquito de cabeza? Nada. ¿Vamos? ¿No? Mayor profundidad de campo, ¿no? Mm, Para que quede más corto. Ah, no, exacto, más largo. exacto. La profundidad de campo, para que quede más corta, ¿qué tiene que tener? ¿Qué tiene que tener? Algo particular. Tiene que haber algo de particularidad. Más Se abrir abierto. el diafragma, cerrar el diafragma. Bueno, aquí hay una polémica, Mayor, ¿no? sí, Perfecto. mayor profundidad se cierra más el diafragma. A menor profundidad se abre más el diafragma. Vamos a aclararlo. Listo. Vamos a aclararlo. Listo, para que nos quede bien clarito esa parte. Aquí hay una polémica que me dice, Rosana me dice abrir diafragma con signo de interrogación y Anita me dice cerrar el diafragma. Bueno, bien, perfecto. Vamos ahora a aclararlo. Y lo voy a aclarar como con un ejemplo muy, muy sencillo. Nosotros cuando llegamos de pronto a un lugar y que no alcanzamos a ver algo en un paradero de buses y queremos ver, queremos enfocar la ruta del bus, ¿qué hacemos? Pues hacemos ojitos chinos, ¿verdad? Empezamos a chinar, es decir, cerramos el diafragma. Al cerrar el diafragma, es decir, enfocamos más partes, es decir, entre más cerramos el diafragma, más campo de profundidad. Y entre más abrimos el diafragma, menos campo de profundidad. ¿Ok? ¿Sí está bien esa parte? Abrir, dice aquí, Ani, dice, abrir el diafragma, dice por aquí Gina, dice, voy a leer desde arriba, perdóneme. Rosana dice, sí, cerrar, perfecto. Cerrar es para ampliar el campo de profundidad, ¿ok? Y abrir para reducirlo. Dice aquí Gina, dice menor profundidad de campo, abrir más el diafragma. Exacto. Si lo abres todo el diafragma, pues vas a tener menos campo de profundidad. Va a quedar muy corto el punto de enfoque. Dice aquí Ani, abrir diafragma a 1.4 o 1.8. Sí, si uno tuviera ese lente, es genial. Lastimosamente, pues nuestros lentes que vienen en 3.5, 5.6, recuerden que es el F del estándar 1855, 3.5, 5.6, pues solo va a permitir abrir a 3.5 en 18 y 5.6 en 55. Pero aún así, no sé si ustedes lo han percatado, no sé si ustedes han tenido ese 18-55, a mí me parece que genera un desenfoque agradable, no tan pronunciado, pero agradable y tolerante, es decir, que tiene un campo de profundidad tolerante, que no es tan corto, que puedes enfocar casi que toda la cabeza. Perfecto, yo creo que en esta parte ya tenemos claro eso de qué se trata el ejercicio de la profundidad de campo y quién es el que lo está afectando al campo de profundidad. Pero ahora sí vamos a ver con imágenes nuevamente de qué se trata. Antes de que se termine la sesión, tengo 10 minutos. A la siguiente sesión ya comienzo a mostrar las imágenes para ejemplarizar más, pero sí quiero hablar un poco más como de el momento en que lo vamos a utilizar o en qué momento lo empezamos a cerrar, en qué momento tendremos limitaciones en por qué cerrar o ampliar nuestro campo de profundidad. Por ejemplo, si yo quiero ampliar mi campo de profundidad, es decir, tener más elementos enfocados, yo tengo es que cerrar el diafragma, ¿no es cierto? Entonces lo empiezo a cerrar. Recuerden que el diafragma es desde cifras menores a mayores. A menor cifra, mayor apertura.
Entonces, lo que dice aquí Ani, 1.4 y 1.8 es un diafragma bastante abierto. Es decir, que entra bastante luz. Si yo quisiera que quede más enfocado la parte de atrás y que quede todo enfocado, que tenga bastante campo de profundidad, pues yo lo que tengo es que cerrar, no dejarlo en 1.4 ni en 1.8, sino cerrarlo, cerrar el F, cerrar diafragma. Pero, ¿qué pasa cuando cierro diafragma? Ustedes saben qué pasa, ¿verdad? Alguien me escribe en el chat, ¿qué pasa cuando yo cierro diafragma? Es fácil, ¿verdad? ¿Alguien me escribe? Se pierde luz, perfecto, se pierde luz. Y eso es algo que nosotros no queremos, y menos aún si no estamos en un espacio con buena luz, si estamos en un espacio ausentes de luz, carentes de luz, con baja luz, pues si cerramos el F, si queremos enfocar todo ese espacio y cerramos el F, pues vamos a perder prácticamente muchísima entrada de luz. Así que tener en cuenta que cuando cerramos F, vamos a perder luz. Es decir, que si queremos enfocar todo con un F cerrado, un campo de profundidad bastante amplio para que enfoquemos todo, pues vamos a entrar menos luz. Y para ello tendríamos que sacrificar los otros elementos, los otros parámetros, perdón, que sería el ISO o la velocidad. En el caso de que estemos fotografiando elementos inertes o quietos, como lo que sería una fotografía de producto gastronómico, pues no hay problema, porque si contamos con trípode, nosotros ubicamos nuestra cámara en trípode, lo dejamos unos 10 minutos, perdón, unos 10 segundos de larga exposición, y el F lo puedo cerrar bastante y puede entrar más luz en esa larga exposición, aún teniendo un ISO bastante bajo también. Pero en el dado caso que no estoy fotografiando elementos inertes, sino elementos orgánicos, elementos fluidos, elementos que están en constante movimiento, elementos vivos, qué sé yo, como un animalito, una mascota, un ser humano en un acto de danza, un ser humano en un acto de alta velocidad, de acción, de deporte, y que sea, que estemos en un espacio que no contemos con muy buena luz, pues la verdad que empezaremos a sacrificar, sea el ISO o sea el diafragma, para poder congelar esa imagen. Si no, nos va a quedar es barridos, porque son acciones, son movimientos muy rápidos. Si queremos contar que hay una acción con un movimiento, pues está bien que exista un pedazo de la fotografía o un elemento de la fotografía mostrando la acción. Es decir, por ejemplo, aquí mi mano se está moviendo y está mostrando la acción, pero mi cabeza está quieta y los otros elementos están quietos. Entonces, ese antagonismo me puede funcionar, pero tal vez si todo queda barrido, a menos de que sea como un gesto, ¿verdad? Quiero mostrar un gesto, es decir, como una pincelada. Y quiero mostrar el gesto de la danza como una pincelada, el gesto del movimiento de la acción del deportista, no como el deporte como tal, como la fotografía viene, sino como algo artístico. Y pienso más como el barrido, como un gesto, como una pincelada, como el gesto de acción. Y no necesita haber ni figuración, ni identificar algún elemento claro, sino solo el gesto y el movimiento. Y eso me puede representar a mí bastante. Eso sería ya como algo una fotografía más conceptual, ¿no es cierto? Porque ya no necesitamos de lo figurativo. Recuerden que lo conceptual se sale de lo figurativo. ¿Y lo figurativo qué es? Lo que identificamos claramente apenas lo observamos. Es decir, observamos, qué sé yo, esto, un celular, ya tiene una forma y ya la representamos. Pero si la queremos hacer concepto y abstracto y sacarlo de lo figurativo, pues podemos hacerlo simplemente con gestos y sentir más que transmitir lo que estamos viendo. Entonces, en ese caso, yo perdería mucha luz y tendría que sacrificar el F. Y al sacrificar F, pues empiezo a reducir campo de profundidad, ¿verdad? Y al reducir campo de profundidad, entonces habrán elementos que no queden enfocados. Y si yo quiero que queden enfocados, tal vez tengo que cambiar de óptica o apoyarme con iluminación. Y es ahí donde juega papel importante la luz, que ya entraremos
en la otra, en el siguiente, en la siguiente nivel, en el siguiente ciclo, porque en el siguiente tema, es decir, porque aquí estamos tratando ópticas, profundidad de campo, no estamos tratando iluminación como tal para narrar. Pero ahorita ya empezamos a entender que cuando cerramos F, empezamos a perder luz, y si yo quiero contar una historia en un salón y que todas las mesas queden narrando y que no quede ninguna desenfocada, tengo que empezar a pensar ya en la iluminación, enfocándome a narrar y no en iluminación, en iluminar todo el entorno, es decir, no en rellenar todo con luz, sino en contar una historia con luz. Por el momento, entonces, tener en cuenta que si cierro F, pierdo luz y tendría que sacrificar o velocidad o ISO. Y en el dado caso que ya no hay nada más que hacer porque la pierdo toda la foto, tengo que sacrificar el F. Y tengo que tener en cuenta eso, que empiezo a tener más campo de profundidad si lo cierro y menos si lo abro. ¿Está bien? Manito arriba si estamos entendiendo esta parte. Lo repetí como unas 5 veces, pero quiero es que me quede supremamente claro. Yo sé que esto estamos es como recordando, pues que estamos iniciando, reforzándonos todos estos temas para que todos estemos como que en un mismo eh, eh, mm, eh, lenguaje, en un mismo lenguaje, en unas mismas reglas de juego, y aquí entonces no va a haber alguien que se quede como que pensando que ¿qué está hablando el profe? Porque eso hay que tener en cuenta, que ya estamos ahorita entendiéndonos y estamos como en una misma sintonía. Perfecto. Ahora, ¿en qué momento yo necesito desenfocar el fondo? ¿En qué momento yo no necesito mostrar esa parte del fondo? Pues totalmente lo contrario. Cuando yo no quiero que el contexto salga, cuando yo no quiero, como lo vimos en la fotografía de nuestra compañera, cuando hizo el ejercicio de enfoque y desenfoque y precisamente desenfocó el fondo y vimos que ya la puerta, el baño, el cartel, quedaba desenfocado. Y claro, aporta muchísimo ya eso, ese elemento del desenfoque o el efecto bokeh que le llaman, o como lo podríamos decir técnicamente, el bajo campo de profundidad, el campo de profundidad corto. ¿Por qué corto? Porque solo está un pedacito enfocado y el resto se desenfocó. Tenemos que tener en cuenta que el campo de profundidad o profundidad de campo es el espacio donde va a estar enfocado, ¿ok? Ahorita, cuando regresemos a la segunda parte, voy a mostrarlo con ilustraciones, con gráficas, para que quede claro cómo sería en, en, en infografías, cómo nos muestran infografías. Ustedes saben que en infografías son también más ilustrativas para poder entender la relación diafragma, desenfoque, distancia focal y la fotografía final, es decir, cómo quedaría la captura. Que eso me parece importante porque ahorita lo estamos como que haciendo mentalmente todo, como que lo estamos en nuestro imaginario, ¿no? Como que nuestro imaginario está, listo, cierro diafragma, abro diafragma, entra menos luz, pero este es el ejercicio que debemos hacer todo el tiempo. Ojo, esto que estamos haciendo en este momento, antes de ver una fotografía y que todo lo estamos hablando, que todo lo estamos tratando desde el imaginario, es antes de coger una cámara fotográfica es lo que tenemos que hacer. Pensar todo así en imaginario. ¿Y si cierro el diafragma? ¿Y si le aumento ISO? ¿Y si le bajo velocidad? ¿Y si le bajo 3 puntos y le subo 2 puntos? Ya después te relacionas tanto con tu herramienta, porque esto tenemos que practicar bastante, no solo por conocer del tema, sino porque te relaciones con la herramienta.